Ya se inició la grabación, chicos. Ya, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es el tema número 2 de lo que corresponde a la unidad número 4 de Fisiología 2, que vendría a ser la fisiología gastroenterológica o gastrointestinal, si lo queremos mencionar de otra forma. En el segundo tema, lo que vamos a ver es la función secretora y vamos a centrarnos en lo que viene a ser, en primer lugar, en general, qué significa función secretora. Entonces nos van a decir que la función secretora de este sistema gastrointestinal, porque hay diferentes secreciones, ¿cierto? No es únicamente de este sistema, hay otros órganos o sistemas que también pueden estar relacionados con diferentes secreciones. En el caso del gastrointestinal, vamos a ver que se relaciona con la liberación controlada de enzimas, agua, electrolitos, moco y otras sustancias necesarias para la digestión, absorción y también la protección de la mucosa intestinal. Entonces, vamos a ver que cada región del tubo digestivo, que ya lo hemos revisado anteriormente, por ejemplo, desde lo que vendría a ser la boca o cavidad bucal hasta el recto, va a poseer ciertas glándulas que, dependiendo del área, son especializadas y también vamos a ver que estas van a tener secreciones y van a estar adaptadas a las necesidades de cada fase del proceso digestivo. Entonces, la función principal de todas estas secreciones del tracto gastrointestinal va a ser preparar eh, los alimentos que lleguemos a ingerir dentro de nuestra dieta normal para su absorción en las diferentes partes del tubo digestivo, de forma que se va a transformar estructuras complejas o ciertos nutrientes con una estructura más compleja a una versión, digamos, más básica o a moléculas simples. Por ejemplo, podríamos ver unos sacáridos en el caso de los carbohidratos, aminoácidos con las proteínas y ácidos grasos con los lípidos. Entonces, esta regulación de las diferentes secreciones va a ser muy precisa y va a ser acorde a la necesidad del momento. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la importancia de esta función secretora que ya les hice una breve introducción. En primer lugar, uno de sus propósitos, se podría decir, es la digestión, la cual va a consistir en descomponer las macromoléculas, como mencioné, en enzimas específicas, no, mediante enzimas específicas, por medio de amilasas, lipasas, peptidasas, y pueden haber otras también. La segunda función por la cual es importante esa función secretora es para la protección de la mucosa, porque vamos a ver que el moco y el bicarbonato recubren las paredes del tubo digestivo, mm, de forma que evitan el daño por ácidos, enzimas o también puede ser por fricción mecánica. Mm, Y luego lo que vamos a ver con la lubricación y el transporte es que las secreciones mucosas van a facilitar lo que es el paso del bolo alimenticio y del quimo, asegurando así un movimiento coordinado a lo largo de todo el tracto o todo el tubo digestivo. Hablando de lo que es la organización en general o las glándulas que había mencionado, especializadas o diferentes tipos de glándulas, vamos a ver que hay glándulas en todo lo que es la pared del tubo digestivo y también vamos a ver algunas glándulas que se pueden considerar como accesorias porque no están en el tubo como tal, pero van a descargar lo que son sus productos por medio de conductos. En los tipos de glándulas vamos a ver eh, tres, se podría decir, considerando las accesorias. Vamos a ver las glándulas unicelulares o caliciformes, las glándulas tubulares y por último las glándulas accesorias. La localización de las glándulas unicelulares van a ser a nivel de todo el epitelio intestinal y la función que van a tener principalmente van a secretar moco protector.
En las glándulas tubulares lo que vamos a ver es que van a estar ubicadas en el estómago, intestino delgado y el colon, y van a secretar lo que son enzimas y bicarbonato. Y por último, con las glándulas accesorias, estas van a ser las glándulas salivales, eh, las del páncreas y también las del hígado. Van a secretar principalmente lo que son enzimas y especialmente bilis hacia lo que es la luz intestinal. Tenemos que recordar también que para la regulación, como ya habíamos visto, va a intervenir lo que es el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo y también vamos a ver la intervención de ciertas hormonas gastrointestinales. Haciendo un pequeño recordatorio en el sistema nervioso entérico, lo que nos iba a importar es que va a regular básicamente secreción, flujo sanguíneo y motilidad. Si es que recuerdan, es usando los plexos mientérico y submucoso, que son de Auerbach y de Meissner, respectivamente. Y en el sistema nervioso autónomo, que es el que más conocemos, se podría decir, a comparación del entérico, viene a ser el sistema parasimpático y el simpático, y recordando que el parasimpático se relacionaba al nervio vago y a los nervios pélvicos. Y en las hormonas gastrointestinales nos va a importar que estas van a ser secretadas por las células endocrinas del epitelio digestivo y van a coordinar secreciones pancreáticas. También vamos a ver relación con eh, secreciones biliares y también gástricas. Algunos ejemplos son gastrina, secretina, la C, cacao, colecistoquinina, entre otras. Y también nos mencionan que hay una secuencia en lo que es toda esta función secretora, es decir, vamos a tener tres fases que van a seguir un orden. Vamos a empezar con la fase cefálica, que esa va a iniciar con señales nerviosas. Por ejemplo, puede ser cuando vemos comida o cuando sentimos el olor cuando alguien está cocinando nosotros mismos o cuando estamos pensando en comida en general. Entonces, estos van a ser como unos estímulos que van a darse dentro de la fase cefálica. Luego, en la fase gástrica, lo que va a pasar es que se activará con la llegada de alimentos al estómago. Es decir, esto ya es durante la ingesta de comida. Y la tercera fase, que es la intestinal, en este caso vamos a ver que va a ser la que va a coordinar secreciones, eh, principalmente biliares, y también las secreciones que provienen del páncreas, con el paso del quimo a lo que vendría a ser el duodeno. Entonces, estas fases van a darse de forma continua, se podría decir, y pueden suceder de forma individual como pueden superponerse entre sí, se podría decir. Por ejemplo, si es que vas a un lugar específico de comida y llegas, ya estás yendo al lugar con la mente pensando en qué es lo que vas a comer o qué es lo que vas a elegir, luego ya estás en el lugar comiendo y luego se da todo lo que es la secreción. Entonces, esto es con la finalidad de también proteger la mucosa desde un inicio. Ya. Empezando con lo que vendría a ser las secreciones como tal, vamos a ver lo que vendría a ser la secreción salival o la secreción de la saliva en primer lugar. Tenemos que tener en cuenta que la saliva va a ser considerado como el primer fluido que vamos a secretar en todo este proceso de digestión. Como vemos, su función principal va a ser iniciar la digestión química, lubricar los alimentos, proteger la mucosa bucal y mantener la homeostasis del medio oral. Entonces, vamos a ver que cada día vamos a producir aproximadamente entre 800 a 1500 mililitros de saliva. Vamos a ver por día. Y esto va a tener factores que pueden ser modificadores de la cantidad. Puede ser, por ejemplo, el estado de hidratación. Si claramente estás deshidratado, no vas a poder producir saliva. También puede ser
el tipo de alimento que estamos consumiendo y puede ser también relacionado a lo que vendría a ser el tono autonómico. Entonces, también se considera esta saliva como una primera defensa de lo que vendría a ser toda la mucosa digestiva. Porque vamos a ver que esta saliva va a limpiar, va a neutralizar ácidos y también va a permitir lo que es la formación del bolo alimenticio. En el caso de la saliva también, si no me equivoco, mencionaban que se regula de forma nerviosa, es decir, no vamos a ver una regulación por parte hormonal como tal. Ya, ahora hablando de las glándulas relacionadas a esta secreción salival, vamos a ver que hay tres pares de glándulas principales y algunas glándulas que son menores. Y todas estas van a estar dispersas en lo que es nuestra mucosa oral. En primer lugar está la glándula parótida. Vamos a ver que el tipo de secreción que tiene esta glándula va a ser serosa, mientras que en el caso de la submandibular y sublingual va a ser mixta. En el caso de la submandibular nos mencionan que es seromucosa y en la sublingual que es predominantemente mucosa, pero eso no quiere decir que deje de ser serosa. Y en el caso de las glándulas menores, que pueden ser por ejemplo las glándulas bucales, labiales y palatinas, va a ser principalmente lo que es mucosa. Es decir, se podría decir que esta submandibular y sublingual es como una transición entre las secreciones serosa y mucosa. Entonces, vamos a ver que la glándula parótida va a estar localizada en la región masentérica y va a estar relacionada con el conducto de Stenón. Y el producto principal de esta glándula va a ser la amilasa salival. Si no me equivoco, eso también lo deben haber visto en anato. Luego vamos a tener la glándula submandibular, que se va a ubicar en el piso de la boca, se relaciona con el conducto de Wharton, y en este caso vamos a tener como productos la amilasa y la mucina. En el caso de la sublingual, va a estar debajo de la lengua y se va a relacionar con los conductos de Rivinus, y vamos a ver que el producto va a ser la mucina y el bicarbonato. Y por último, en las glándulas menores van a estar localizadas a nivel de todo lo que es la mucosa oral y el producto final que nos van a ofrecer va a ser la mucina y la lisocima. Entonces, es importante mencionar unas estructuras microscópicas que van a estar presentes en estas glándulas, que si recuerdan un poco, habíamos mencionado los acinos en lo que vendría a ser el segmento de neumo. Y si recuerdan las imágenes, los acinos eran como si fueran unas uvitas, unas bolitas bien redonditas. Y entonces, el acino en este caso lo que va a hacer es producir la secreción primaria, que va a ser isotónica y también va a ser rica en enzimas. Pero esta isotonicidad va a ser comparada eh, al plasma, isotónica al plasma. Y vamos a poner rica en enzimas. Con esto estamos hablando de la secreción primaria. Y por parte del ducto, la función que va a tener este en las glándulas es de ser un modificador, se podría decir, de la composición que ya nos dio el acino. ¿Por qué se da esto? Porque se va a resolver lo que vendría a ser sodio y cloro y se va a secretar potasio y bicarbonato, de forma que se va a producir una saliva que va a ser finalmente hipotónica, es decir, vamos a pasar de una saliva isotónica a una saliva hipotónica. También es importante mencionar la propia composición de esta secreción salival. Nos mencionan que va a ser en un 99% agua, es decir, la mayor cantidad va a ser agua, y la función de
esta agua va a ser básicamente disolver el alimento y facilitar la dilución. Por parte de la amilasa salival, vamos a ver que va a hidrolizar enlaces alfa 1,4 del almidón, de forma que va a transformarlo en maltosa y dextrinas. Luego, por medio de la lipasa lingual, vamos a ver que va a actuar sobre los triglicéridos en medio ácido. Esto se da especialmente en lo que vendría a ser los lactantes. Sí, en lactantes se daba esto. Lactantes. Y en el caso de la mucina, que vendría a ser una glicoproteína, va a lubricar el bolo y proteger la mucosa. El bicarbonato va a mantener un pH oral entre 6 a 7,4 y neutralizar ácidos. En el caso de los iones, que pueden ser potasio, sodio, cloro y calcio, van a regular la osmolaridad y mineralización dental. Y algo importante vendría a ser la lisocina, el tiocianato y esta IgA. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer estos, o la función que van a tener, es la de función o acción antimicrobiana y control de la flora oral. En este caso pueden recordar lo que sería la lisocima, que también la habíamos mencionado hace un momento. Y por último estaría lo que sería el factor de crecimiento epidérmico, que su función va a ser la regeneración del epitelio bucal. Entonces, si vemos todos estos componentes y los analizamos brevemente, vamos a poder darnos cuenta el por qué la secreción final que tenemos es hipotónica y también se mencionan que es alcalina. Alcalina. También nos mencionan que va a tener un alto contenido de bicarbonato cuando el flujo aumenta, porque a mayor pH lo que vamos a ver es una mayor protección dental y también una digestión óptima en estos casos. Luego, si hablamos de la parte de la regulación nerviosa, como les mencioné, van a intervenir los sistemas parasimpático y simpático, los sistemas que son parte del sistema nervioso autónomo. Eh, pero vamos a ver que hay un predominio parasimpático. También nos van a mencionar que el neurotransmisor que va a ser usado en el sistema parasimpático va a ser la acetilcolina y se va a relacionar con los receptores muscarínicos M3. El efecto que va a tener sobre la secreción el sistema parasimpático es básicamente un aumento de la secreción acuosa, abundante y rica en bicarbonato. Y por parte del tema simpático vamos a ver que interviene la noradrenalina, que la noradrenalina va a ser un beta adrenérgico y lo que va a tener como un efecto es el aumento de la secreción mucosa y proteica, logrando que esta secreción salival sea más viscosa. También es importante recordar que los centros salivatorios van a estar localizados a nivel del bulbo raquídeo, o si quieren llamarlo tronco encefálico, y va a recibir estímulos de lo que vienen a ser los receptores gustativos y olfativos. También vamos a ver mecano y quimioreceptores orales. Con mecano nos referimos a mecánicos. Y los factores psicológicos, o como habíamos mencionado, lo que vendría a ser el pensar en comida o en general en alimentos. Mm, te podría decir como cuando tienes un antojito de algo y estás pensando en comida. Eso sería como que un factor psicológico. Y también vendría a ser relacionado a lo que es la inhibición, que puede ser por sueño, por miedos, mm, por deshidratación o también por el uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, hay fármacos llamados fármacos anticolinérgicos que van a tener como unos efectos reducir la secreción salival. Entonces, el mecanismo de la secreción va a tener
4 pasos principales. Estos pasos van a ser, en primer lugar, un estímulo aferente que va a activar los receptores orales. Por ejemplo, este estímulo puede ser el gusto o puede ser la masticación durante la ingesta de alimentos. En el caso de la integración vulvar, vamos a ver que ya estos impulsos van a llegar al centro salivatorio, que va a estar ubicado en el bulbo. Luego tenemos la vía eferente, en donde vamos a ver que, en primer lugar, tenemos el nervio facial relacionado a lo que va a ser las glándulas submandibulares y sublinguales. Y en el caso del nervio glosofaringio, esta va a tener cierta acción sobre la glándula parótida. A ver, creo que lo tengo acá. Nervio facial. Y acá vamos a colocar el glosofaringio. Por último, ya tenemos lo que vendría a ser la activación glandular, como les mencioné, los acinos lo que van a hacer es secretar enzimas y los conductos van a añadir el bicarbonato y el agua para cambiar de una saliva isotónica al plasma a lo que vendría a ser una saliva hipotónica y alcalina. Mm, También mencionar que la saliva va a ser rica en las enzimas que mencionan son amilasa, lipasa y también vamos a ver lo que es el moco en este caso. Ahora sí, también vamos a ver ciertas fases, se podría decir, de esta secreción que van a variar un poco. Por ejemplo, hay estas fases en otras partes que, o sea, ¿cómo decirlo? Es lo mismo, pero a la vez es diferente. Van a haber cierta similitud en fases más adelante, y esta creo que es la que más se diferencia por los nombres. Entonces, iniciamos con la fase cefálica, donde vamos a tener el estímulo del pensamiento, vista y olor de alimentos que ya habíamos mencionado, y como respuesta vamos a tener una secreción anticipada a la ingesta de los alimentos. Luego vamos a tener una fase oral o masticatoria, que es cuando ya tenemos la comida en la boca. El estímulo se da por el contacto con el alimento, la presión y también el sabor que está siendo percibido por nuestras papilas gustativas. Y luego tenemos la respuesta a esta fase oral como un aumento máximo del flujo salival, también para la formación de lo que vendría a ser el bolo alimenticio. Y por último tenemos una fase posoral, que sería también una fase de reposo, en la cual vamos a ver una ausencia de estímulo como tal, es decir, ya pasaron estos estímulos. Y como respuesta vamos a tener una salivación que va a estar dentro de un basal, que puede ser de 0,3 a 0,5 mililitros por minuto. Entonces, principalmente lo que vamos a ver a este reposo, vamos a ver que la saliva va a ser mucosa y escasa, eh, mientras que en el caso de la estimulación va a ser serosa y abundante, es decir, cuando estamos en la fase masticatoria, la fase oral. Vamos a ver serosa y la otra vamos a ver mucoso. Ya. Sí, no hay nada más que mencionar en estos puntos. Respecto a las funciones, va a ser importante mencionar estas 6. Primero empezamos con lo que sería las partes de la digestión, dando una digestión inicial de lo que vendrían a ser los carbohidratos, porque vamos a tener que la amilasa salival va a descomponer el almidón, como hemos mencionado, en maltosa y dextrinas, y esta amilasa salival va a tener acción mientras el bolo va a permanecer dentro de la boca,
o también cuando está en el esófago, pero en la parte superior, hasta que básicamente el pH gástrico va a inactivarlo. También por la digestión parcial de los lípidos, vamos a ver que la lipasa lingual comienza la hidrólisis de triglicéridos, especialmente en lactantes. Vamos a ver la lubricación y formación del bolo, porque la mucina facilita el paso del bolo hacia el esófago sin dañar lo que vendría a ser la mucosa. También vamos a ver la protección y mantenimiento bucal, porque la función que va a cumplir el bicarbonato es neutralizar los ácidos. El pH, cuando se encuentra estable, va a evitar lo que es la desmineralización dental. Y por último, lo que van a hacer la lisozima con la IgA van a ser limitar bacterias patógenas. También vamos a ver que entre las funciones va a ser facilitar el gusto y el habla, porque va a disolver sustancias químicas que puedan activar las papilas gustativas. eh, y también va a eliminar residuos y va a contribuir a lo que es la higiene bucal, higiene oral, porque con la saliva va a arrastrar los restos alimenticios que puedan encontrarse en la cavidad oral y por eso también elimina estos restos, haciendo, o bueno, evitando un mal aliento entre la generación de ciertos focos, se podría decir, donde pueda acumularse estas bacterias patógenas. Ya chicos, acá tengo sus preguntas. Son 4. Alguien tendrá que repetir preguntas. Les doy, a ver, creo que 3.000 estaría bien. Les doy 3.000. A lo mejor les doy 4. Les doy 4.000 para que resuelvan estas preguntas.
Ya, chicos, pueden levantar la mano para participar en las preguntas. Ya, a ver, primero María Alejandra. La número 1 dice, la secreción de saliva depende principalmente de... mi respuesta sería reflejos nerviosos mediados por el sistema parasimpático. Sí, está bien porque habías mencionado que todo es la regulación nerviosa. Ya, ahora Mía. Sí, la tercera, que es cuál de los siguientes componentes de la saliva tiene función antimicrobiana, sería la de lisozima. Eso sí. Ya, ahora le tocaría a Rui. A la número 2 dice la saliva final que llega a la cavidad toral es hipotónica porque sería de hacer los conductos de absorben sodio y cloro, pero no permiten difusión de agua. Sí, está bien. Ya, ahora la 4. ¿Alguien quiere hacerla? ¿O elijo? Mm, ya. María Alejandra, ¿puedes responder la 4, por favor? Está bien. Dice, durante el reflejo salival, la activación del nervio glosofaringeo, par craneal 9, estimula principalmente las glándulas parótidas. Sí, las glándulas. Ok. Y el 7, el facial, era las submandibulares y sublinguales. Ya, chicos, entonces podemos continuar. Eh, lo siguiente es ver lo que vendría a ser la secreción gástrica y también el propio vaciamiento gástrico. En este caso, nos van a mencionar que si hablamos de secreción gástrica, obviamente hablamos de estómago. Y este va a ser como un espacio o una cámara donde donde se van a almacenar y también se van a mezclar eh, los alimentos que estamos pasando por el proceso de digestión. Y va a cumplir ciertas funciones que pueden ser consideradas tanto mecánicas como secretoras. Entonces, vamos a ver que durante la digestión en general, nuestra mucosa gástrica va a liberar lo que son mm, diversas cantidades de sustancias que van a preparar a los alimentos para ser degradados y también posteriormente absorbidos, degradados principalmente por lo que vendría a ser el jugo gástrico, que es como que, digamos, una unión de todas estas secreciones y se va a caracterizar por ser principalmente un jugo o un fluido ácido y también enzimático por lo que contiene, que va a cumplir tres funciones principales igualmente. En este caso vamos a ver que las funciones del jugo gástrico a nivel fisiológico van a ser iniciar la digestión de proteínas y esto va a ser por medio de la pepsina, que es una enzima. También crear un ambiente ácido, vemos con un pH de 1 a 3, que es muy bajo, o bueno, muy ácido. Y este ambiente ácido va a facilitar la acción enzimática y también va a destruir lo que son microorganismos que pueden eh, entrar con el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, en lugares, digamos, que no tengan mucha higiene, o no tengan mucho cuidado para procesar estos alimentos o escoger los correctos. Y también va a tener lo que es la función de protección de la mucosa mediante la secreción de moco y bicarbonato. Entonces acá vemos algunas de las partes de este estómago que van a ser, por ejemplo, el fondo, el cuerpo, el antro, el cardias y el conducto pilórico. Además, ya habíamos visto, si no me equivoco, que el estómago va a tener diferentes capas como tal. Y hablando otra vez de las glándulas y en este caso también células, vamos a ver que hay diferentes tipos celulares que van a estar distribuidos en lo que van a ser las glándulas tubulares profundas, que pueden estar
principalmente en zonas como lo que sería cardia, también puede estar en una zona fúndica, es decir, en el fondo, y en una zona pilórica. Entonces, las células que vamos a ver son, por ejemplo, las células parietales o oxínticas. Estas van a estar ubicadas en el fondo y el cuerpo del estómago. Si les dimos oxínticas es porque también a lo que es el fondo o la zona fúndica también se le dice zona oxíntica. Entonces, está muy relacionado el nombre. La secreción principal de estas células parietales va a ser lo que es ácido clorhídrico y factor intrínseco, que es muy importante, habíamos mencionado anteriormente también, eh, para relacionar, no, para evitar lo que sería la anemia megaloblástica debido a una deficiencia de B12. Y por eso es que nos dicen que fisiológicamente las funciones que va a tener esta secreción dada por las células parietales es activar pexinógeno, destruir bacterias y permite absorción de vitamina B12. Entonces podríamos decir que ante una disfunción de las células parietales por X motivos, puede presentarse una anemia megaloblástica por déficit de B12. En el caso de las células principales o peptídicas, el otro nombre era simógenas, también van a estar localizadas en el fondo y el cuerpo, y su secreción principal va a estar relacionada con el pepsinógeno. Entonces, la función que va a tener este pepsinógeno es ser un precursor inactivo de pepsina que va a facilitar o estar relacionada con la digestión proteica. Luego están las células mucosas del cuello, que van a estar ubicadas en el cuello glandular. Su secreción va a ser de moco y bicarbonato, y su función va a ser la protección de la mucosa gástrica. Luego tenemos las células enterocromafines-like, que van a estar localizadas en el cuerpo gástrico. Su secreción principal va a ser histamina y va a estimular la secreción del ácido clorhídrico por medio de los receptores H2. Ok. Lo que vamos a ver luego en las células G es que se va a relacionar a la gastrina y van a estar localizadas a nivel del antro pilórico. Las funciones que van a tener es estimular secreción ácida y también estimular lo que vendría a ser la motilidad gástrica. Y por último, las células D, ubicadas en el anticuerpo, se relacionan a la somatostatina. La función que va a tener esta somatostatina relacionada a las células D va a ser inhibir la gastrina y también la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, igualmente nos mencionan que hay como una relación entre las células parietales, las células enterocromafines-like y las células G. Es decir, estas. Hay como una relación porque en la célula G vamos a ver a la gastrina, relacionada a la histamina y por último al ácido clorhídrico. Ujú, algo así. Ya. Ahora hablando de lo que es la composición como tal del jugo gástrico, que ya vimos sus funciones, es importante mencionar en primer lugar el ácido clorhídrico, eh, que va a tener como función desnaturalizar las proteínas y activar pepsinógeno. Por parte del pepsinógeno, que luego va a ser pepsina, vamos a ver que inicia la digestión de proteínas. Por parte del factor intrínseco, vamos a ver que permite la absorción de vitamina B12 en ilion. También vamos a ver el moco con el bicarbonato, que va a proteger la mucosa. Y por último, el agua y los electrolitos, que van a estar en todo el epitelio a comparación de los otros que están más relacionados a ciertas células. Vamos a ver que estos van a estar distribuidos en todo lo que sería el estómago básicamente, y va a ser un medio de disolución y también de transporte.
Si hablamos del mecanismo de la secreción de este ácido clorhídrico, eh, recordando que estas son producidas por las células parietales como está en el cuadro, vamos a ver que los pasos son los siguientes. En primer lugar está lo que es la formación de, sí, formación de ion hidrógeno y bicarbonato a partir del CO2. Esto por medio de la anhidrasa carbónica. Lo habíamos visto en el segmento de nefro, si no me equivoco. También vamos a ver la intervención de la bomba hidrogenión y potasio ATPasa. En este caso vamos a ver que va a transportar el hidrógeno hacia la luz gástrica a cambio de lo que es potasio. Luego vamos a ver que el cloro va a entrar al lumen por medio de canales específicos y se va a combinar con lo que es el ion hidrógeno. Y de esta forma vamos a ver que se produce el ácido clorhídrico. Y por último vamos a ver que el bicarbonato va a salir hacia el plasma, generando lo que podríamos denominar como una marea alcalina, eh, que se da en estado postprandial, que básicamente es una alcalinización venosa gástrica. Dios. También es importante mencionar que todo este proceso es de un alto requerimiento energético y puede ser inhibido, esta secreción gástrica y en general todo el proceso se podría decir, por fármacos que son, por ejemplo, los IBP o inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, está el omeprazol, el pantoprazol, si no me equivoco, también es otro. Y estos van a bloquear la bomba que es de esta bomba. Van a bloquear la bomba de hidrogenión, potasio, ATPase. Entonces, acá van a actuar los inhibidores de la bomba de protones. Luego, respecto a lo que es la regulación gástrica y el vaciamiento gástrico, vamos a ver que, como les había mencionado, igualmente hay una fase, hay tres fases, iniciando con una fase cefálica, que va a ser aproximadamente el 30% de esta regulación. Es iniciada por el pensamiento, igualmente lo que ya conocemos, el estímulo. El mediador principal en este caso va a ser el nervio vago por medio de la acetilcolina. Y vamos a ver que aumenta secreción de ácido clorhídrico, pepsinógeno y gastrina. Por ejemplo, en este caso lo que podríamos ver es que la estimulación vagal va a activar lo que son las células G, produciendo la gastrina. Y también se puede relacionar a las células parietales por medio de la acetilcolina. Y con esto lo que va a hacer es básicamente preparar al estómago antes de poder recibir el alimento. Es decir, por ejemplo, cuando lo estamos viendo en el plato o cuando estamos esperando que nos entreguen nuestro pedido o mientras estamos cocinando. La fase gástrica, vamos a ver que esta va a cubrir aproximadamente un 60% de la regulación. Y en este caso vamos a ver que esta va a comenzar con la distensión del estómago y la presencia de aminoácidos y péptidos dentro de este mismo. Los estímulos que se van a relacionar con esta fase gástrica son los reflejos locales. Eh, los reflejos locales son dados por el sistema nervioso entérico. También vamos a ver a la gastrina con las células G y esto va a generar un aumento del ácido clorhídrico. La histamina igualmente por las células enterocromafines-like. Igualmente un aumento del ácido clorhídrico. Y por último, un feedback positivo, donde vemos una interacción entre la gastrina, las enterocromafin-like, histamina, las células parietales y por último el ácido clorhídrico. Es decir, estos serían como que unos pasos que mientras aumenta la gastrina, aumenta el resto y el resultado final sería el aumento de el ácido clorhídrico. Eh, También es importante mencionar en este feedback que
Básicamente lo que va a hacer el pH gástrico es regular la gastrina, y cuando el pH va a disminuir, digamos, a un valor menor de 3, digamos 2, lo que va a pasar es que la somatostatina va a inhibir su liberación con la finalidad de evitar que haya una acidez en exceso, una hiperacidemia, no, una hiperacidez. En este caso, porque si decimos emia, está relacionada a la sangre y en este caso no estamos hablando de eso. Eh, Luego está la fase intestinal, que va a cubrir un 10%, y vemos que hay una breve estimulación inicial por péptidos en el duodeno, relacionada a la gastrointestinal, y vamos a ver una posterior inhibición por medio de ciertas hormonas. Por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser secretina y la colecitoquinina y GIP. En el caso de la secretina es a causa de la acidez duodenal, y la colecistoquinina y GIP es por las grasas. Además, también nos mencionan que la inhibición se puede dar por reflejos entéricos inhibitorios. Este es otro punto. Se puede dar la inhibición por reflejos entéricos inhibitorios. Por ejemplo, podrían ser los reflejos enterogástricos. Y como resultado de esta fase intestinal, lo que vamos a ver es una reducción del vaciamiento gástrico y también de la secreción ácida. Respecto a los factores que puedan estimular o inhibir la secreción gástrica, están en primer lugar por el lado izquierdo los factores estimulantes, que vendrían a ser la acetilcolina, la gastrina, la histamina y también la distensión gástrica. Eh, Básicamente en conjunto lo que van a hacer es aumentar la secreción de ácido clorhídrico y también aumentar la secreción gástrica de forma general. Sí, L y y por el lado de los inhibidores, eh, tenemos a la somatostatina, a las prostaglandinas, secretina, colecistoquinina, GIP, y también un pH menor de 3, porque esto es lo que les había mencionado del feedback. Porque tenemos un feedback positivo y también tenemos un feedback negativo, que esto se va a relacionar a somatostatina. Que básicamente con esto se va a inhibir la gastrina, se va a inhibir o va a disminuir el ácido clorhídrico. eh, a ver, ¿qué más? Mm, ¿Qué? Y estas hormonas están en lo que vendría a ser a nivel del duodeno. O sea, actúan a ese nivel. No, actúan desde el duodeno. Ya. Básicamente vemos que son resultados opuestos entre los estimuladores e inhibidores, porque mientras unos van a aumentar lo que vendría a ser en la cantidad de ácido clorhídrico, los otros van a disminuirlo, y cada uno de estos factores va a tener también su propio mecanismo, se podría decir, y también un propio resultado, pero al final en conjunto hacen lo mismo. Ahora, hablando del vaciamiento gástrico, vamos a mencionar que el vaciamiento gástrico va a ser el proceso por el cual el quimo va a pasar al duodeno eh, por medio de una regulación, no, por medio de una velocidad regulada, con la finalidad de optimizar lo que es el proceso de la digestión. Entonces, ¿de qué va a depender este vaciamiento gástrico? Este vaciamiento gástrico va a depender de lo que es el balance entre fuerzas propulsoras, es decir, las contracciones antrales, y también la resistencia del esfínter pilórico. Los factores que pueden acelerar este vaciamiento van a ser, por ejemplo, la distensión gástrica con un aumento de la presión intragástrica, la gastrina por el aumento de la motilidad gástrica también a causa de esta hormona, y los líquidos y comidas que
tengan como características ser isotónicas. Entre los factores que van a ser retardantes de este vaciamiento va a ser, por ejemplo, el pH ácido en duodeno, las grasas y los aminoácidos, eh, por la colicistoquinina en caso de las grasas principalmente. Esto es por la secretina, si no me equivoco. Y en el caso de la hiperosmolaridad o distensión duodenal, vamos a ver que se presenta el reflejo enterogástrico inhibidor. Entonces, eh, con este mecanismo lo que se busca es básicamente permitir que el duodeno reciba solo la cantidad de quimo que puede procesar, es decir, no más, para mantener así un flujo que esté coordinado y no se vea ciertas alteraciones. Entonces, en la imagen vamos a ver la dirección del movimiento de la contracción peristáltica y básicamente cómo es que se da todo este proceso de vaciamiento. Ya. Hablando de la coordinación gástrica duodenal, vamos a ver que las contracciones antrales van a fragmentar lo que viene a ser los alimentos y que el esfínter pilórico lo que va a hacer es abrirse de forma breve, como vemos arriba en la parte superior. Es decir, en la primera imagen vemos acá el esfínter pilórico, vemos que está levemente abierto o aperturado, y esto se da con cada onda o contracción peristáltica. En cambio, en la segunda imagen vemos cuando ya se ha cerrado y que la onda se podría decir como que regresa. En el caso de las hormonas intestinales que modulan el ritmo de esta peristalsis, van a estar la colicistoquinina y secretina, que van a disminuir el vaciamiento, como habías mencionado, son inhibidoras o retardantes, mientras que la mutilina lo que va a hacer es aumentar el vaciamiento durante el ayuno. Si es que recuerdan, la mutilina lo que hacía era el CMM o complejo motor migratorio, que se daba en estados de ayuno. Mm, ay, ya. Ahora nuevamente sus preguntas igualmente tienen 4 minutos para resolverlas.
Ya, chicos, pueden levantar las manitos para participar. Ya. A ver, María Alejandra. La 2 dice, ¿cuál de las siguientes pares de hormonas intestinales actúan inhibiendo la secreción ácida y retardando el vaciamiento gástrico? ¿Sería la CCK y la secretina? Sí. Necesito que- Disculpa, tengo Mm, una pregunta. En la Ya. parte de las de que está que inhibe la secreción, ¿los dos son los que inhiben o solamente la secretina inhibe y el CCK retarda el vaciamiento? ¿O los dos actúan a nivel de ambos? ¿Los dos inhiben y los dos retardan? Eh, o sea, se dice como que en general retardan. Si no me equivoco, no hay uno que inhiba como tal completamente, sino que es como que lo retarda. Porque también mencionaste que la parte que inhibía era el GIP, el BIP y la A secretina. ver, aquí está, creo. Ujú, sí, Ajá. Sí, es eso no. como que lo usé más como sinónimo, se podría decir, lo de inhibición y, o sea, es decir, como que la parte fisiológica, podemos ver la inhibición de este, digamos, el proceso de la parte gástrica, te da la inhibición por medio de estas hormonas para evitar una hiperacidez, pero en factores en general que retardarían o inhibirían sería en condiciones, por ejemplo, con el consumo de grasas y aminoácidos, lo que sería CCK, y con un pH ácido en duodeno secretina. No sé si me entiendes, o sea, es como que dentro de esta primera parte es más como que a lo fisiológico, lo normal, y esta segunda parte es como que más ante situaciones más específicas. Sí, porque en el Gaiton también dice, por ejemplo, factores que inhiben, dice el GIP, el BIP, el CC, la secretina, pero no menciona el CCK, pero cuando habla del vaciamiento gástrico, sí habla del CCK. Claro. Mm, ya, si el Gaiton lo dice así, considéralo más entonces el CCK como más relacionado al vaciamiento Sí, sí, y no tanto a la parte fisiológica, se podría decir. sí, porque en un pasito también vino así, como que estaba un poco confuso. Ya. Muchas Ya, gracias. gracias por tu duda. Ya. Entonces está uno. Ya. ¿Quién va a resolver la siguiente pregunta, chicos? La 1, 3 y 4. Ya. Roy, ¿cuál vas a resolver? La número uno dice, ¿cuál de las siguientes fases de secreción gástrica está mediada principalmente por estímulos vagales? Antes de la entrada del alimento al estómago vendría a ser la fase cefálica. Ya. Entonces, sí, sí está bien. La fase de Fállico mencionaba lo que era lo vagal con los estímulos. Ya, ahora mía. Sí, la número 3 sobre la María alcalina sería la C. Mm, 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 a ver. En el caso de la 3 sería la B, porque creo que es la liberación de carbonato del plasma durante la formación. es- ah, Acá está. Que María Alcalina le llamaba a la alcalización venosa gástrica, es decir, cuando el bicarbonato salía al plasma. Entonces, en este caso sería la B. Sí, ya chicos. Y la 4 la va a ser Roy. El vaciamiento gástrico, ¿cuál de los siguientes factores produce el efecto inhibidor más potente? Sería la presencia de grasa en el duodeno.
Sí, la presencia de grasa en el duodeno. En este caso era, si no me equivoco, por acción de la colecistoquinina, porque se actuaba ante las grasas. Ya, chicos. Vamos a continuar con otra secreción, que en este caso vendría a ser la biliar y pancreática. Vamos a hablar de cada una también individualmente, pero también debemos tener en cuenta que eh, va a presentarse una acción coordinada entre hígado, vesícula biliar y también páncreas. Hablamos de páncreas exocrino, en este caso. Y esos en conjunto básicamente van a liberar sus secreciones hacia lo que vendría a ser el duodeno. También vamos a ver que van a actuar en conjunto para unas tres principales funciones que vendrían a ser neutralizar el quimoácido, que este va a ser procedente del estómago. Ya vimos cómo se daba la parte del vaciamiento, de la peristalsis, y también para lo que sería emulsionar y digerir las grasas. Y por último, para activar las enzimas pancreáticas y optimizar la absorción a nivel intestinal. Entonces, habías mencionado anteriormente hígado y páncreas como glándulas accesorias de este tubo digestivo y van a ser importantes para transformar de forma parcial los alimentos en nutrientes que puedan ser absorbidos. Porque recordemos que no como ingresa el alimento es la forma en la que se absorbe en nuestro cuerpo, sino tiene que ser degradado a las formas más simples. Entonces, en esta secreción biliar lo que vamos a ver es, en primer lugar, lo que vendría a ser eh, relacionado a la bilis, a su composición, porque si hablamos primero de la producción antes de la composición, es importante recordar que la bilis es producida por los hepatocitos de forma continua, pero posteriormente va a ser almacenada y concentrada dentro de la vesícula biliar y finalmente va a ser liberada hacia el duodeno a través del colédoco. Ahora sí, a ver, le pondré acá una línea. Hepatocitos, vesícula biliar y por último, duodeno. Ya, ahora sí. Hablando de la composición, vamos a ver en primer lugar las sales biliares o también llamados ácidos biliares conjugados. Se van a originar en los hepatocitos, como mencioné, y la función de estas sales biliares va a ser la emulsificación y solubilizar grasas, es decir, en este caso estas van a ser las encargadas de formar micelas. También está el colesterol y los fosfolípidos, como puede ser la lecitina. También se origina a nivel de los hepatocitos. Eh, bueno, si es que alguien no recuerda o no sabe, los hepatocitos vienen a ser las células del hígado. Y la función que va a tener este componente es solubilizar lípidos y también estabilizar las micelas. Por parte de la bilirrubina conjugada, vamos a ver que se origina a partir de la degradación de la hemoglobina y vamos a ver que su función principal va a ser un pigmento biliar y excreción de productos no solubles. Luego el bicarbonato, que se origina en las células epiteliales de los conductos biliares y va a tener como función principal neutralizar el ácido gástrico. Y por último, agua y electrolitos, que se originan en conductos biliares y son usadas como un medio de transporte. Eh, También nos mencionaban que las sales biliares van a ser los principales agentes digestivos de la bilis y van a estar estos derivados del colesterol. Van a ser conjugadas luego con glicina o taurina y se van a reciclar mediante la circulación enterohepática. En un 90-95% se conjugan estas sales biliares. No, se reciclan estas sales biliares en un 90-95%. Y más adelante vamos a ver lo que es esta circulación enteropática o en qué consiste.
Las funciones de esta secreción biliar va a estar en primer lugar la emulsificación de grasas, porque fragmenta los glóbulos lipídicos grandes en gotas pequeñas. Eh, Gracias a esto va a incrementar la superficie de acción para las enzimas lipasas. Luego está la formación de las micelas, en el cual facilita la absorción de los monoglicéridos, ácidos grasos y también vitaminas que puedan ser consideradas como liposolubles, es decir, las vitaminas A, D, E y K. Luego está la neutralización del quimoácido por medio del bicarbonato habíamos mencionado, secretado por las células ductales. Y por último, lo que sería la excreción de productos metabólicos. Muy importante esta parte, es decir, la bilirrubina, el colesterol y también fármacos que sean hidrofóbicos. Respecto a lo que vendría a ser eh, la liberación de bilis y su almacenamiento también, vamos a ver que en un estado de ayuno, la bilis lo que va a hacer es fluir desde el hígado, tenemos acá nuestra imagen, va a fluir desde el hígado hacia lo que vendría a ser la vesícula biliar. Acá vemos, inicia la bilis hacia la vesícula biliar y en este lugar la vesícula se va a concentrar o va a ser almacenada y durante la digestión, especialmente cuando consumimos grasas, lo que va a hacer es ser la bilis expulsada hacia el duodeno por medio del colédoco, como les mencionaba. Mm, Básicamente, el mecanismo sería que vemos grasas en el duodeno, se da la liberación de colecistoquinina y esta va a estimular la contracción de la vesícula biliar, también la relajación del esfínter de Oddi. Y por último, lo que va a hacer la secretina, debido a la acidez duodenal, es estimular la secreción de bilis rica en bicarbonato. Mm, sí. Y ahora está lo que es la circulación enterohepática. Lo he colocado de forma un poco resumida, pero igual es muy clara la imagen en el proceso, porque también lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, la circulación enterohepática básicamente lo que va a hacer eh, es que las sales biliares puedan reabsorberse de forma activa cuando llegan a lo que sería el hilo terminal y van a retornar hacia el hígado por medio de la vena porta, donde son recaptadas y también van a ser reutilizadas estas sales. Entonces, la ruta que se va a tener básicamente podría ser, digamos, iniciamos con el hígado, luego vamos hacia lo que sería el duodeno, acá está el duodeno, luego llega al hilo terminal, habíamos dicho, y llega a la vena porta por medio de la circulación, y de la vena porta regresa al hígado. Eso es básicamente lo que se denomina como circulación enterohepática. Y vamos a mencionar que este ciclo que inicia y termina en el hígado va a ocurrir de 6 a 8 veces por cada comida, reduciendo así el gasto hepático y también manteniendo lo que sería una eficiencia digestiva. Eh, Igual recordar lo que había mencionado, que va a ser de un 90 a 95% la cantidad de sales biliares que van a pasar por este proceso. Luego, sobre la secreción pancreática, vamos a ver que eh, nos va a importar lo que sería el páncreas exocrino en esta parte, y va a estar formado por, como vemos en la imagen, lo que sería los acinos, o bueno, células acinares, y también vemos lo que serían las células ductales, que en el caso de los acinos o células acinares,
son más enzimáticas, mientras que las células ductales o conductos son más alcalinos, porque vean el bicarbonato, eso nos indica que es más alcalino. Igualmente, la secreción pancreática va a crear el jugo pancreático, que va a ser considerado como un líquido fluido isotónico, compuesto por lo que vendría a ser enzimas digestivas, también el bicarbonato, el agua, y se va a descargar lo que vendría a ser el duodeno a través del conducto de Wilson o el conducto pancreático principal. Es decir, esos son sus dos nombres. No es que sea uno o el otro, sino que el conducto de Wilson es el conducto pancreático principal. A ver, igual el regulador de lo que sería la célula acinar vendría a ser la colecitoquinina y también la acetilcolina, mientras que en el caso del célula ductal vemos la secretina. Entonces, esta, se podría decir, dualidad va a permitir una secreción que sea enzimática y a la vez alcalina, así permitiendo que las enzimas sean secretadas para poder realizar la digestión y el bicarbonato neutralice el ácido gástrico. Luego también vamos a ver que nos menciona que las enzimas pancreáticas se van a secretar en forma inactiva, es decir, como simógenos, y van a ser activadas en el intestino por la enteropeptidasa o enterocinasa duodenal. Y lo que vamos a ver ahora es la composición del jugo pancreático. Este es jugo pancreático. Esta es su composición. En primer lugar está la amilasa pancreática, que su función va a ser degradar polisacáridos hacia lo que vendría a ser maltosa y maltotriose. La lipasa pancreática lo que hará es hidrolizar triglicéridos, vemos monoglicéridos y ácidos grasos. En el caso de la fosfolipasa A2 y la colipasa vemos que degrada fosfolípidos y activan lipasas. Tripsinógeno, que pasa a ser tripsina, va a activar otras enzimas pertolíticas. Y vamos a tener eh, al quimotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasas, que van a estar encargadas de degradar proteínas de forma general. Y por último, el bicarbonato, que como ya hemos mencionado, va a neutralizar el quimoácido con un pH óptimo de aproximadamente 8. Respecto a esta secreción pancreática, lo que vamos a ver es que se da una regulación tanto hormonal como neural, a diferencia de la secreción salival que era solo nerviosa, en este caso es neural y hormonal. Y vamos a ver que hay tres estímulos principales que vendrían a ser, en primer lugar, acetilcolina por medio del nervio vago, que esta se presenta en la fase cefálica y gástrica, habíamos mencionado. Y la acción principal que va a cumplir es estimular acinos, es decir, la liberación o secreción de las enzimas digestivas. Por parte de la colecistoquinina, vemos que se va a relacionar, o bueno, que se va a originar en las células I del duodeno y se va a relacionar a lo que serían las grasas y los aminoácidos. Y como acción, principalmente lo que va a hacer es estimular los acinos pancreáticos. Por último está lo que vendría a ser la secretina, que esta se va a originar a nivel de las células S del duodeno. Y vamos a ver que se relaciona con lo que es el ácido. Y como acción de la secretina, vamos a ver que estimula los conductos y también lo que sería el bicarbonato. Entonces, en las fases de la secreción pancreática vamos a tener igualmente la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Pero vemos que a comparación de la secreción biliar, que estas fases van se podría decir, tener una diferente proporción en cuál predomina. Por ejemplo, vamos a ver que en este caso la fase cefálica va a ser de aproximadamente un 20%, teniendo como estímulo igualmente el pensamiento, olor o masticación de alimentos, y su mecanismo se da por un reflejo vagal.
relacionada a la acetilcolina, y como resultado tenemos la liberación inicial de enzimas. En la fase gástrica, que va a ser un 10%, vemos como estímulo la distensión gástrica y también la gastrina, y que contribuye en menor parte a todas estas fases. Y en general contribuye en menor parte a lo que sería la secreción pancreática. Y por último, en la fase intestinal, vemos que como estímulo va a estar el quimoácido, las grasas y los aminoácidos a nivel del duodeno, las hormonas que van a estar relacionadas a esta fase intestinal, que va a ser la más predominante o la más influyente en la secreción pancreática, siendo de un 70%, va a estar relacionada a las hormonas de secretina y la colecistoquinina, y el resultado que vamos a obtener es la secreción abundante de bicarbonato y de enzimas. Ya chicos, acá están sus preguntas. Les doy, eh, les doy 3 min para que las resuelvan, porque algunas están, la mayoría están cortas. Y ya chicos, ya pueden levantar la mano para participar. Ya, primero levantó Mía.
Sí, la primera de la contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi es la C, la colecistaquinina. Sí, la colecistoquinina. Ya. Ahora María Alejandra. Dice, ¿qué función cumplen las sales biliares durante la digestión intestinal? ¿Sería emulsificar las grasas y facilitar la formación de micelas? Sí. Entonces, esas son dos de las funciones que cumple. Ya. Ahora, Roy. La número 2, ¿qué hormona se libera en respuesta a la acidez del quimo en el duodeno y tiene como función principal aumentar la secreción de bicarbonato pancreático? Vendría a ser la C-secretina. Sí, secretina. Esa pregunta yo la estaba revisando porque me había olvidado por un momento, pero justo estaba en la diapo anterior. Ya. Y la 4 la va a resolver Mía. Creo que es la C. Sí, es la C. Porque estaba acá. Mencionaba que las bebidas pancreáticas se secretan en forma inactiva, es decir, como simógenos, y son activadas por la enteropeptidasa duodenal. Es la C. Ya. Si no me equivoco, esta es la última parte. Entonces vamos a empezar con la digestión de nutrientes. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Básicamente la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, va a ser un conjunto de procesos principalmente mecánicos y químicos que van a transformar estas estructuras complejas, como les había mencionado, unas moléculas más simples que puedan llegar a ser absorbidas por medio de, no, por parte del intestinal. Ajá. Y, a ver, básicamente la digestión involucra todo lo que ya hemos mencionado con la secreción salival, la secreción gástrica y la secreción pancreática. Y por último, con lo que sería el borde del cepillo intestinal. Entonces, vamos a ver que hay tres fases de esta digestión de los nutrientes. Tiene la primera una fase mecánica. Con esto nos referimos a lo que es la masticación o trituración de los alimentos, la mezcla y también la emulsificación. La parte química, vamos a hablar de la parte enzimática por medio de proceso de hidrólisis de ciertos enlaces para permitir esta degradación de las estructuras complejas o de los elementos complejos. Y por último está lo que sería la fase de absorción, que ya es el transporte de nutrientes a la sangre o también hacia la linfa para poder nutrir a nuestras células. Entonces, todas las secreciones de las que hemos hablado hasta ahora van a trabajar en conjunto, van a cooperar entre ellas para completar la digestión de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Empezando con los carbohidratos y su digestión, vamos a ver que hay ciertas enzimas involucradas y también hay unos mecanismos. Por ejemplo, vamos a ver que la región bucal o la región oral, la enzima que vamos a ver es la amilasa salival y el producto final que va a tener por medio de esta amilasa es la maltosa, maltotriosa y las dextrinas. Por parte del intestino delgado, gracias al páncreas, vamos a ver a la amilasa pancreática y en este caso también se asocia a la maltosa, pero también a lo que vendrían a ser los oligosacáridos como un producto final. Y por último está lo que había mencionado del borde en cepillo intestinal, que era una de las partes de todo este proceso de digestión. El producto final, gracias a esto, es glucosa, galactosa y fructosa. Y vemos que las enzimas que actúan a este nivel son maltasa, sacarasa, lactasa e isomaltasa. Entonces, es importante, glucosa, galactosa, fructosa. Y los mecanismos que van a estar involucrados
dentro de esta digestión de carbohidratos se dan principalmente porque la única forma en la que pueden ser absorbidos estos carbohidratos es como monosacáridos. Entonces, si hablamos de la glucosa y la lactosa, vamos a ver que su mecanismo de absorción se da por cotransporte activo con sodio y el transportador que se usa en este caso es el SGLT1. Luego, respecto a la fructosa, eh, vemos una difusión facilitada y como transportador está el GLUC5 y en el caso de, en general todos vamos a ver como mecanismo de absorción la salida del capilar por difusión facilitada, igual que con la fructosa, y en este caso interviene el GLUC2. También es importante mencionar que la digestión de los carbohidratos no se va a dar dentro de lo que sería el estómago. Esto se da debido a que, si recuerdan que al inicio habíamos mencionado que la amilasa salival se va a inactivar debido a un pH ácido, y es por eso que solo funcionaba o tenía efecto en lo que era la cavidad oral o también en la parte superior o la parte alta del esófago. Entonces, esta digestión de carbohidratos no se da dentro del estómago. También mencionarles que en este caso, de la glucosa y la lactosa, va a depender lo que es el sodio, potasio, ATPasa. Y esto va a hacer que la absorción intestinal pase a ser un proceso que dependa de energía, básicamente, por el ATP. Luego, en la digestión de las proteínas, lo que vamos a ver son diferentes etapas y también en cada una van a intervenir diferentes enzimas. Por ejemplo, vamos a ver que a nivel del estómago está la pepsina, que se va a dar a partir del pepsinógeno activado por el ácido clorhídrico. También en este caso se rompen proteínas y estas proteínas pasan a ser péptidos cortos y polipéptidos y se activa a un pH de 1.5 a 3.5. Sí. Luego, en el intestino delgado, relacionado a lo que vendría a ser el jugo pancreático, vamos a ver a la tripsina, a la quimotripsina, elastasa, carbocipeptidasas A y B. Y van a ser estas liberadas como proenzimas y activadas por la enteropeptidasa o la enteroquinasa duodenal. Y recuerden, proenzimas o simógenos y van a ser también lo que van a hacer es hidrolizar los enlaces peptídicos y que estos pasen a ser oligo y dipéptidos. Es decir, acá vemos que se está degradando más, se podría decir. Y por último está el borde en cepillo intestinal, donde vemos las aminopeptidasas, dipeptidasas y peptidasas de membrana, que van a generar lo que son los aminoácidos libres y también di y tripéptidos. Respecto a la parte de la absorción, vamos a ver que los aminoácidos se van a absorber por parte de un mecanismo de transporte con sodio, es decir, se van a dar transportadores específicos en este caso. En el caso de los di y tripéptidos vamos a ver un cotransporte con hidrogenión eh, y vamos a ver también que el transportador que se reacciona es PEPT1. Y en el caso de la salida de la sangre, esto se da por medio de una difusión facilitada y vamos a ver unos transportadores vasolaterales. Entonces, respecto a los dipéptidos, estos pueden ser absorbidos de forma intacta, se podría decir, y ya hidrolizados dentro de lo que vendría a ser el enterocito para aprovechar la velocidad de transporte, pero no es algo que se dé de forma absoluta, se podría decir. Y por parte de la regulación, a nivel fisiológico, vamos a ver que intervienen la gastrina y acetilcolina al estimular secreción de pepsina. Vamos a ver también que la colecistoquinina aumenta la liberación de enzimas proteolíticas pancreáticas y que la secretina estimula bicarbonato para lograr un pH óptimo intestinal, como habías mencionado. Acá se revisa.
Por último está la digestión de los lípidos. Vamos a ver 4 fases, empezando por la emulsificación relacionada a la bilis. Vamos a ver que las sales biliares reducen la tensión superficial de los glóbulos grasos, habíamos mencionado eso también, y lo transporta en gotas pequeñas que van a aumentar una superficie de contacto. Luego vamos a ver lo que es la digestión. Eh, por parte de las enzimas, primero vemos la liposa pancreática, que se va a asociar a los triglicéridos y los va a transformar en dos ácidos grasos y un monoglicérido. Luego tenemos la colipasa, que es un cofactor que estabiliza la lipasa sobre la gota lipídica, estos glóbulos grasos. Y luego está la fosfolipasa A2, que va a hidrolizar fosfolípidos y los va a transformar en lisofosfolípidos y ácidos grasos. Luego el tercer paso o tercera fase de este proceso de digestión lipídica va a ser la formación de las micelas, en donde vamos a ver que las sales biliares, en conjunto con los productos de digestión, van a producir lo que son las micelas solubles que transportan lípidos hasta el borde en cepillo. Y luego vamos a ver la fase de la absorción, en la cual vamos a ver que las micelas van a liberar los lípidos al enterocito, donde se va a dar una reesterificación y vamos a ver como resultado los triglicéridos. Y luego vamos a ver también lo que es un empaquetamiento relacionado a lo que serían los kilomicrones, que van a llegar a la linfa. Y esto se va a dar por vía del mm, el conducto torácico. No me equivoco. No me equivoco, era duro, no, ahora sí. Torácico. Ya, chicos, eso sería todo de este tema. ¿Hay alguna duda? Si no, para terminar con este tema. Ya, chicos, voy a terminar la grabación.